El dinero es el verdadero poder, quien controla el dinero controla el mundo. Este es un billete de 1000 francos de África Occidental y este otro de África Central, pero ambos billetes son parte del mismo esquema y su denominador común es Francia. Ambas monedas son parte del mismo esquema, un esquema que somete ambas monedas al euro y con una tasa que determina el tesoro francés. Esta es la hegemonía de la política francesa en África, que a través del franco CFA Francia controla la soberanía de 14 países en África, casi 200 millones de personas en el continente africano. Y esos países son Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo, República Centroafricana, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. En la época precolonial, muchas sociedades africanas usaban las conchas de caurí como método de intercambio, o sea, como una moneda. En 1800 el caurí ya tenía un cambio oficial con la moneda francesa de la época. Pero a medida que el imperio francés se expandía en África, Francia encontró la manera de monopolizar la producción y obligaron a las colonias a cobrar en franco francés, que era la moneda que se usaba en Francia en la época y en las colonias. En 1930 Francia llegó a dominar la oferta monetaria en África. Con este poder Francia obtuvo la mano de obra barata y materias primas, mientras que las manufacturas francesas vendían en África a precios exorbitados sus productos. En cierto modo Francia recuperó de la guerra en gran parte gracias al expolio a África. En 1945 Francia creó la moneda franco CFA y lo dividió en dos ramas, una en África Occidental y otra en África Central, pero seguía siendo la misma moneda para Francia. Pero las formas de control más efectivas son aquellas que son invisibles. Francia mermó la auténtica descolonización en África creando alianza con países que entre comillas ya se habían independizado. Estos países han funcionado como estados vasallos para el imperialismo francés al mantener el franco CFA y las bases militares francesas en África. Al principio solo Guinea-Conakry rechazó la oferta de Francia. El presidente de aquel entonces, Sékou Touré, declaró que su pueblo prefiere ser pobre en libertad que rico en la esclavitud, y Guinea-Conakry rechazó así al franco CFA. Pero Francia lo usó como ejemplo para otros países que quisieran pensar como Guinea-Conakry, recortó las pensiones a los veteranos de guerra, desmanteló la red eléctrica, intentó vetar su entrada en la ONU. La misma suerte o peor le ocurrió a Togo al querer desafiar a Francia. Por desgracia, el presidente de aquel entonces, Silvio Olympio, sí que no pudo vivir para contarlo porque fue asesinado en enero de 1963. Muchos sospecharon de Francia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial todo cambió. Muchos países europeos adoptaron la paridad monetaria con el dólar estadounidense en la conferencia de Bretton Woods para restablecer un orden económico que facilitara las reparaciones de la guerra. El franco francés, como las monedas de otros países europeos, sufrieron una devaluación al establecer la paridad con el dólar. Francia, para evitar que esa devaluación afectara a sus colonias en África y preparar su camino para sus futuras independencias, el gobierno francés creó así el franco CFA, reemplazando al franco francés en sus colonias. A mediados de 1970, los bancos centrales de África Central y África del Oeste se independizaron, entre comillas, de Francia. Se trasladaron uno a Yaoundé, Camerún, y otro a Dakar, Senegal, aunque las entidades ya estaban gobernadas por africanos. Pero no hubo cambios políticos apenas porque Francia seguía manteniendo el poder de veto sobre los estatutos bancarios. Esto incluía el requisito de que los estados miembros depositaran la mitad de sus reservas de divisas en el tesoro francés, más otro 20% para pasivos financieros, lo que significa que los países miembros conservaron el acceso a solo un 30% de su dinero. Además, todas las conversiones de divisas debían pasar por el tesoro francés. Estas políticas fiscales funcionan por cuenta de operaciones. Se trata de cuentas especiales mantenidas por el tesoro francés. Las denominaciones están en euro, pero cuando las cuentas están en crédito, los bancos africanos ponen su reserva de divisa a disposición de Francia, pero cuando las cuentas de los bancos centrales africanos están en débito, están obligados a pagar intereses al Estado francés. En otras palabras, los estados miembros que usan el franco CFA pagan a Francia para que se queden con su dinero. Se mire como se mire, el esquema de franco CFA en África es un generador de dinero en efectivo para Francia. Las empresas y el tesoro francés benefician de todo eso. Francia no necesita recurrir a su reserva de divisas para las importaciones africanas. Francia también tiene acceso a recursos estratégicos como el uranio,
que se usan en centrales nucleares francesas en el sector eléctrico. Y en Gabón es la fuente de petróleo crudo francés. Mauritania, el hierro, Togo y Benín proporcionan a Francia productos agrícolas. Además, Vincent Volé, un ciudadano francés, es propietario de la mayoría de los principales puertos de África Occidental. El antiguo presidente francés Jacques Chirac dijo una vez que gran parte del dinero de los bancos franceses proviene de la explotación de África. Sin África, Francia perdería su posición mundial. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para saber cuándo subimos más vídeos. Muchas gracias por estar allí y nos vemos muy pronto.